Aquí arriba hay 3 sillas vacías. Que se cotiza mucho. Venga. Te podrías quedar aquí arriba sentado, aquí solo me quieto, ¿verdad? Bueno, ahí arriba. Bien, vamos a ver. Me han preguntado antes, este señor que está aquí con sombrero, que quizás deberías quitártelo para que esté detrás de algo. Ah, sí. Yo la primera vez que lo hago. ¿Qué iba a decir? Bueno, yo no me presento a la selección y cuando en el Ageneas, suelo decir la verdad. No siempre toda la verdad, pero lo que no es la verdad no lo digo, ¿no? Entonces, todo esto está muy bien, lo que estamos en una etapa nueva, etcétera, etcétera, y es verdad. Pero no hay que olvidar en ningún momento que España no es un país locomotora, España es un país vagón. En Europa las locomotoras son Francia, Alemania, hasta cierto punto Inglaterra, aunque Inglaterra pasó ahí. España, en gran parte de Europa, está a lo que le diga. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esas limitaciones. Ciertamente, el caso español no es igual que el caso griego. El caso griego, Grecia es un pequeño país, con poca población, y por lo tanto es un país fácilmente cuadrable. España no, España es un país medio en Europa, con un peso económico importante, la quinta economía de la zona euro, la cuarta incluso según algunos, y por lo tanto a España no se le puede aplicar lo mismo que a Grecia, lo que con Grecia han hecho, que es una auténtica barbaridad. Yo me acuerdo de una frase de Stalin ante un diplomático soviético que le decía a Stalin: el Vaticano está muy enfadado con usted, ¿qué hacemos? Y Stalin contestó: el Vaticano, ¿cuántas divisiones? Claro. Grecia, ¿cuántas divisiones? Pues pocas. Pero España sí tendría la posibilidad de pegar un puñetazo sobre la mesa. No es lo mismo que un griego pegue un puñetazo sobre la mesa a que lo pegue un español. Es más población, más riqueza, una posición estratégica importante. En estos momentos, por cierto, tenemos casi la misma capacidad industrial que Francia. En realidad, industrial, no he dicho económica, he dicho industrial. Porque en Francia la capacidad industrial ha bajado bastante. En España ha bajado algo, pero en Francia ha bajado incluso más. Por tanto, permítanme ustedes que, para empezar a hablar del tema español, empiece a hablar del entorno del tema español. Estamos asistiendo al final de un modelo. ¿Saben ustedes? La mundialización, esta no es la primera, Hubo una primera mundialización en el siglo IV después de Cristo, en el Imperio Romano. ¿Qué es la mundialización? La mundialización es cuando una potencia extiende a otros países sus formas de comportamiento económico, social, político, etc. Bien, hubo ya una primera mundialización en el siglo IV por el Imperio Romano, hubo después otra, española ella, cuando se produce la llegada de los europeos a América, concretamente de los españoles, segundo proceso de mundialización. Hubo un tercer proceso de mundialización en el siglo XIX, cuando determinados imperios desaparecen, por ejemplo el español, y aparecen otros, por ejemplo el británico, por ejemplo el francés, por ejemplo el holandés, por ejemplo el italiano, el alemán también. Ese es otro proceso de mundialización. Y ahora estamos en un proceso nuevo de mundialización que empieza fundamentalmente a raíz de una desgracia histórica importante. Muchos alumnos me preguntan: ¿usted se cree realmente, en fin, que el comunismo es una cosa buena? Yo no sé si el comunismo es una cosa buena. Sé que hay una cosa peor que los comunistas, que es que no los haya. Y efectivamente, en 1989, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se derrumba. No es que se derrumba, la derrumban desde el interior, pero se derrumba. Y en ese momento, claro, Estados Unidos ve la autopista abierta diciendo: bueno, ahora yo voy a dictar las normas
y empezó en ese momento un proceso de mundialización que actualmente todavía dura, pero que agoniza. Históricamente, cada proceso de mundialización ha durado unos 100 años y ha venido seguido por un proceso de depresión económica de otros 100 años. Históricamente ha sido así hasta ahora, no sé si esta vez va a ser 100 años, pero cierto es que este proceso de mundialización, que quizás sea la combinación del proceso de mundialización empezado en el siglo XIX, puede ser también. En ese caso, este proceso de mundialización, que llega a su punto álgido con la caída de la URSS, ahora está en un proceso de descenso. Por lo tanto, estamos asistiendo a la muerte de la mundialización neoliberal. Ya sé que van a decir ustedes que la mundialización es irreversible, patatí, patatá. No es verdad, es perfectamente reversible. Y no hay más que ver que los estados no solo no desaparecen, sino que se multiplican. Y que cada vez más la nación es considerada como el último baluarte que permite defender a las clases populares en los países de Europa y en los países de la OCDE. Claro, la nación es aquella que puede decir un momento, aquí hay una frontera. Mucha gente, hoy, gente de izquierdas, de esta izquierda, digamos, un poco utópica, le gustaría que no hubiera frontera, ¿no? Está hablando con alguno de ellos. No, la frontera es la condición sine qua non de la democracia. ¿Qué es una frontera? Una frontera es una línea en virtud del cual hay una población aquí y otra población acá. Y la frontera sirve para que la población de aquí pueda decidir sin que la población de acá le imponga la decisión. Por tanto, democracia implica fronteras. Esto para empezar. No es un tema baladí. La supresión de las fronteras implica, evidentemente, ninguna protección frente a los poderes financieros, ninguna protección frente a poderes incluso militares o incluso culturales. Por tanto, la frontera es esencial. Y actualmente estamos viendo las fronteras. Esto de un mundo donde no hubiera fronteras, donde todos íbamos a tocar el violín felices y tal y cual, porque la mundialización iba a arreglar todo. La mundialización no solo no ha arreglado nada, sino que lo que ha provocado es el incremento de las desigualdades, no tanto entre los países ricos y los países pobres, porque esa desigualdad está disminuyendo un poco. Pero es curioso porque en la historia, cuando la desigualdad entre países disminuye, es en regla general a costa de que la desigualdad interna dentro de los países aumente. Es una constante histórica. Bien, por lo tanto, estamos asistiendo a la muerte de la mundialización neoliberal. El origen, ya lo he dicho, el final de la URSS y del comunismo. La modalidad es la siguiente. ¿Qué es la mundialización? Es la guerra de todos contra todos. Es decir, se trata de competir para producir más bienes, más beneficios, en una carrera que es absolutamente irracional, las cosas como son. ¿En qué se basa la mundialización? Se basa en una ley, que es o en una doctrina, que la llamamos doctrina del libre cambio.